Lo que sigue ahora en la clase es tocar dos temas más tópicos de deuda pública. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hablar de equivalencia ricardiana, mostrar que hay un punto de referencia que sugiere que esa vaina da lo mismo deuda de impuestos, decir, esa vaina no es realista, pero estudiarlo y ver una serie de fallas nos permite entender cómo la deuda influye en la economía. Y entonces, a raíz de eso hemos estado hablando de diferentes cosas de la deuda. La teoría normativa, pues la más grande de ellas, ahorita lo de la madurez, y vamos a entrar ahora a la denominación de la deuda pública. Entonces, por denominación de la deuda pública, lo que nos estamos refiriendo en este caso es la denominación en términos reales o en términos nominales. Es decir, si la deuda que usted emite está indexada a la inflación o no está indexada a la inflación. Si está indexada a la inflación, usted está emitiendo deuda real, que promete pagar un retorno real. Mientras que si no está indexada a la inflación y usted simplemente dice lo va a pagar tanta cantidad de plata en pesos punto corrientes, es una deuda nominal, da retornos nominales. La deuda real da retornos nominales variables, pero reales fijos. La deuda nominal es lo contrario, da retornos reales variables, pero nominales fijos. Entonces, lo que vamos a encontrar, o digamos una intuición directa que surge de esto es que, oiga, si el gobierno, con la intuición que acabamos de ver en el caso de madurez, es un agente de la economía que puede influir sobre las variables de equilibrio y emite deuda nominal, ¿qué tiene? Una serie de deuda que lo que promete es una tasa de retorno en pesos y no en términos reales. Pero el gobierno, por cosas como las que decía Alejandro, a lo mejor también está con la capacidad de influir en las decisiones del Banco Central, en la política monetaria, podría decir, oiga, pues creemos inflación. Si creamos inflación, mi deuda nominal vale menos, en términos reales, ¿qué es lo que importa? Vale menos. Entonces surge otra fuente de inconsistencia temporal. Ahora, si eso lo anticipan los hogares, ¿qué pasa? No le prestan al gobierno o le prestan muy caro, porque saben que el gobierno va a crear inflación para que el valor real de sus obligaciones se caiga. Entonces uno podría decir, oiga, pues entonces emite deuda real, emita deuda real para resolver ese problema de inconsistencia, porque si usted no lo hace, usted puede tener el siguiente círculo vicioso que tengo en la siguiente diapositiva. Si el gobierno tiene esos incentivos, el sector privado podría decir, oiga, va a haber inflación alta, pero nos van a clavar una inflación alta para reducir los costos de la deuda. Entonces, como nos van a clavar una inflación alta, yo le voy a exigir al gobierno que me pague una tasa nominal alta. Pero ¿qué pasa? Que si le exijo al gobierno que me pague una tasa nominal alta, van a tener el gobierno unas obligaciones mucho más altas. Y si tiene obligaciones más altas, peores los incentivos de crear inflación. Porque quiero volver baratas esas obligaciones tan onerosas como sea. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplieron las expectativas, fue una profecía autocumplida. Porque los individuos esperaban que el gobierno iba a crear inflación, se creó inflación. Entonces alguien podría decir, oiga, salgámonos de este círculo vicioso, indexemos la deuda. Si indexemos la deuda, el gobierno no tiene absolutamente ningún beneficio de ponerse a crear inflación porque lo que está prometiendo es una deuda real, un retorno real sobre la deuda. Ahora, a pesar de esos beneficios, la mayor parte de la deuda en el mundo no está indexada. Hay deuda indexada y deuda real, pero no es como que toda la deuda sea real. O sea que, ¿por qué? ¿Cuál sería el beneficio de seguir haciendo deuda nominal si parece que si uno la ofreciera real le saldría más barato? La gente, los acreedores estarían dispuestos a prestarle uno más barato, porque no tienen este dilema. Entonces, el modelo que vamos a ver nos va a permitir entender eso un poco. Y nos va a permitir entender otro aspecto fundamental del dilema de la política económica en muchos escenarios y no solamente en esto de denominación. Entonces, un mensaje que yo quiero que tengan es que estos tópicos que estamos viendo para deuda pública son unos tópicos que aplican en el caso de deuda pública, pero que tienen mensajes más generales. Entonces, para eso damos un modelo que es bien sencillo, es muy sencillo el modelo, tiene una línea de tiempo que hiciera parecer que fuera muy complejo, pero realmente la cosa es bien simple. Lo que vamos a suponer es que hay dos periodos y en esos dos periodos la secuencia de acciones que van ocurriendo es las que están en la línea. Entonces, básicamente lo que pasa es que el gobierno puede emitir bonos que prometan un retorno real o no real, esos son los bonos indexados o no indexados. Y como siempre es un gobierno benevolente, digamos planificador central de los que hemos visto hasta ahora en la clase. Y entonces el gobierno hereda una cantidad de deuda, digamos que no nos vamos a preguntar de dónde viene la deuda, se lo vamos a tomar como dado.
La pregunta más bien es cuánto de esa deuda decide que sea real y cuánta decide que sea nominal. ¿Cuánto de la deuda indexa? Y la cantidad que no indexa la vamos a llamar teta. ¿Sí? Esta cantidad nominal es teta. ¿Por qué teta? Como por ser consistentes con la notación, porque ustedes se acuerdan en el modelo de microfundamentación de la teoría normativa de la deuda pública, teta significaba la cantidad de deuda que yo repudiaba. Entonces, como en forma análoga a eso, la deuda que yo aquí puedo repudiar es la nominal, porque es la que puedo reducir en valor real a punta de inflación. Entonces, por eso estoy llamando a la nominal teta. La fracción de deuda B total que yo estoy poniendo en nominal, que es la que yo puedo en cierto sentido repudiar indirectamente creando inflación, es teta. Y por lo tanto, obviamente la real es el resto, 1 menos teta. Entonces, después de que el gobierno dice esta cantidad de deuda va nominal, esta cantidad de deuda va real, el sector privado decide cuánto le cobra al gobierno por la deuda. Le dice yo le compro esos bonos, pero le pago tal tasa de interés. ¿Sí? Estoy dispuesto a pagarle tal tasa de interés. Y eso lo tiene que hacer basado en las expectativas de lo que el gobierno le va a pagar. ¿Ok? Aquí estamos definiendo esto como un juego entre el sector privado y el gobierno, entonces en cierto sentido estamos abandonando el estilo de modelo que hemos tenido hasta el momento, en donde la tasa de interés es una cosa que surge del equilibrio de una cantidad de actores. Estamos pensando como el sector privado haciendo un juego con el gobierno. Entonces, en ese sentido es un poquito distinto, pero van a ver cómo nos captura la intuición de ese círculo vicioso del que yo estaba hablando antes. Después de que el sector privado escoge la tasa de interés sobre la deuda nominal, hay un gasto público, y aquí fíjense que estoy hablando de realización de gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público aquí va a ser incierto. Va a haber un gasto público que es exógeno, pero es incierto. Puede resultar que nos toca gastar mucho, puede resultar que nos toca gastar poquito. Puede haber una ola invernal, entonces hay que gastar una cantidad de plata para los damnificados, o puede haber buen clima y entonces no hay ola invernal y el gasto es bajito. ¿Sí? Y finalmente el gobierno escoge los impuestos y la inflación. La inflación la anotamos por pi y los impuestos por tau como hasta ahora. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolver este modelo por inducción hacia atrás. Nos paramos al final y decimos, dada una realización del gasto del gobierno y una tasa de interés que estaban cobrando los individuos y un nivel de deuda que yo tenía indexada, el gobierno, ¿cuántos impuestos y cuántas inflación quiere? El sector privado, dado cuánto quiso el gobierno indexar, ¿qué tasa de interés le va a cobrar al gobierno? Anticipando lo que va a pasar después en el modelo. Y el gobierno, en la primerísima etapa, anticipando todo lo que va a pasar adelante en el equilibrio de la economía, ¿cuánta deuda quiere óptimamente indexar y cuánta quiere tener real? Eso va a ser lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Sí? Resolver este problema de esta manera. El gobierno tiene que pagar G, la deuda indexada y el monto que hereda. Claro, el monto que hereda B va a tener un pedazo, teta por B, que es el nominal, 1 menos teta por B, que es el real. ¿No puede emitir más deuda? O sea, ¿lo que hereda es lo que es? Sí, en ese sentido, sí. Esto es como esa deuda que tiene, es como un juego de una vez con el sector privado. Entonces, empezando por el final, pensemos en las deudas y en las restricciones para poder plantear el problema. Entonces, aquí sí ya tenemos que introducir dinero por primera vez en el curso. Entonces vamos a suponer que MT es la cantidad de dinero que hay en el periodo T. Acuérdense que supuse hay 2 periodos. Y cuando uno incluye el dinero aparece una nueva fuente de recursos que es el señoreaje. El señoreaje es el valor de lo que se puede comprar con la emisión monetaria. Son los recursos que obtiene el gobierno por gozar del monopolio de la emisión de dinero. ¿De dónde viene el señoraje? Básicamente viene de que cuando yo imprimo dinero adicional, eso se traduce en inflación, pero no 1 a 1. Entonces el pedazo que no se tradujo en inflación constituyó poder real de compra. Y ese poder real de compra son unos recursos del gobierno. En un banco central que sea totalmente dependiente del gobierno, o simplemente eso va a la caja del gobierno. En un banco central independiente, pues son unas utilidades del banco de las cuales el gobierno no dispone tan fácilmente. El banco puede transferir utilidades, pero no. Pero digamos esa fuente de dinero adicional la tenemos que incorporar. ¿Sí? Si yo puedo ver la inflación como un impuesto,
eso me estaría generando distorsión, ¿cierto? Sí. O sea, entonces, al escoger ese pi, ahí me confundo, tendría que reducir, o sea, el gobierno es benevolente y trata de maximizar el bienestar de los hogares. Sí. Tiene que escoger la inflación mínima, tal que no genere tantas distorsiones y Exacto. maximice dicho Sí, bienestar. no, está yendo en la dirección correcta. Acuérdeme su nombre, qué pena. Diego. No, está yendo totalmente en la dirección correcta, Diego, porque usted está diciendo la inflación es un impuesto y entonces va a crear distorsiones, pero tiene unos beneficios, que es que me vuelve más barata la deuda nominal. Entonces, claro, la inflación óptima que va a escoger el gobierno va a ser tal que, hombre, balancea que tengo un poquito más de distorsiones, pero estoy abaratando mis obligaciones. Y va a tener esas dos fuerzas en cuenta tal cual. ¿Sí? Ahora, va a tener otro efecto adicional, y es que la inflación genera recaudo vía señoraje. Ese lo vamos a matar. Espérense un poquitico, porque ese no lo queremos abstraer de ese efecto, y lo vamos a quitar ahorita, se los muestro cómo. Entonces, en términos nominales, el señoraje simplemente es el cambio en la cantidad de dinero. Eso no es cuánto tuve yo de compra en términos reales, porque algún aumento de esa cantidad de dinero se volvió inflación, pero en términos nominales es la cantidad de plata adicional que tengo entre 2 y 1 para poder comprar más cosas nominales. Si todo se sube en precio, pues no puedo comprar nada en términos reales, pero con PT vamos a denotar el nivel de precios y la inflación simplemente el cambio porcentual en los precios, P2 menos P1 sobre P1, cambio porcentual en los precios. Y con eso en mente, lo que vamos a tener es lo siguiente. En el periodo 2, ¿cuál va a ser el valor nominal de las obligaciones que el gobierno tenga, habiendo decidido, acuérdense que ya estamos por inducciones atrás, habiendo decidido que teta es la fracción que quiere tener nominal? Si él decidió que teta es la fracción que quiere tener nominal, en el periodo 2, sobre los tetas B monto de bonos que tiene nominal, tiene que devolver la plata más la tasa de interés. Esto estaba en términos nominales, es decir, en términos de los precios del periodo 1. Entonces, por eso aquí estoy multiplicando por P1, por el nivel de precios prevalente del periodo 1. Ahora, en el segundo periodo también tengo una cantidad de deuda real, que es 1 menos teta por B, que rendía en términos reales R. Entonces tengo que devolver esa deuda y multiplicarla por R, porque es la cantidad real de lo que rinde esa deuda. Ahora, esa es la cantidad real y ya tengo que, para poder sumar, no puedo sumar peras con manzanas, tengo que sumar cantidades nominales con cantidades nominales. Entonces, esa cantidad real, ¿qué significa? Esos son los bienes del periodo 2 que el gobierno está prometiendo, en cierto sentido. ¿Sí? Es la cantidad de poder adquisitivo de bienes que el gobierno está prometiendo en el periodo 2. ¿Eso cuánta plata es en el periodo 2? Pues multiplique por el precio del periodo 2 para saber cuánta plata es eso en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, esta expresión que está acá es la cantidad nominal de obligaciones que tiene el gobierno en el periodo 2 cuando ha decidido que teta es la fracción que va a dejar nominal. Sí, Juan Guillermo. P2 es simplemente para poder sumar eso. P1 y P2 es para poder tener en cuenta los precios de cada periodo y poder sumar esto y expresarlo todo en términos nominales. Exacto. Sí, Daniela. No me queda claro porque es la parte no indexada de la deuda por P1. Sí, digamos que creo que apuntas hacia una cosa que es válida y es que si ya es nominal, porque tengo que además multiplicar por P1, ¿cierto? Entonces eso en parte es porque queremos mantener esa notación. En cierto sentido yo podría simplemente haber dicho normalicemos todo el precio del periodo 1 a 1 y ya I es cuánto es en términos nominales de unidades del periodo 1 y entonces no tengo que multiplicar por P1 y todo lo en adelante simplemente me preocupo por P2, P2, P2. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que existe un precio relativo entre deuda y, digamos, el bien que estemos eligiendo como numerario. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que no elegí, por ejemplo, en lo que yo estaba diciendo antes, en que hubiéramos dicho que el periodo 1 tenía un 1, pues elegíamos ese numerario. Aquí no, aquí estoy simplemente multiplicando teta B por 1 más I, unidades nominales de deuda, a el índice general de precios. Entonces P1 es como lo que me traduce unidades nominales de deuda al índice general de precios, porque aquí tengo como los precios de la economía. Porque fíjate que lo del periodo 2 son bienes, entonces tengo que traducir, tengo que multiplicar por un índice general de precios de todos los bienes de la economía. Entonces P1 es lo que me transmite las unidades nominales de deuda a unidades, es como el índice de precios del periodo 1. ¿Sí?
Bueno, finalmente, lo que ya les había mencionado, el gasto público es incierto, entonces en el segundo periodo sabemos que va a tener un promedio G barra y una varianza sigma cuadrado, pero que puede ser más alto, puede ser más bajito, hay incertidumbre sobre cuál va a ser el G. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho eso, ya podemos plantear la restricción del gobierno de este segundo periodo. Entonces, la restricción del gobierno de este segundo periodo va a ser: la fuente de recursos en términos nominales tiene que ser igual a todas las fuentes de gastos en términos nominales. Y como había anticipado Bernardo, los gastos que tiene el gobierno acá son G más sus obligaciones de deuda que pueden, de tanto el pedazo nominal como el pedazo real. Entonces, aquí estoy multiplicando G por el índice de precios del segundo periodo para poder tener todo en términos nominales. Y de resto estoy sumando las obligaciones de deuda en el lado derecho de la ecuación y eso me da el total de las obligaciones nominales que tiene el gobierno en el periodo 2. Eso tiene que ser igual al total de los ingresos del gobierno en el periodo 2 en términos nominales, que son ¿cuáles? El señoraje, que está en términos nominales porque es un cambio en la cantidad de dinero, la emisión que hizo que le va a dar una cantidad de plata en términos nominales, más el valor nominal de los impuestos que recauda, que son P2 por TAO. O sea, acá TAO no es la tasa de tributación, sino es el stock. TAO es cuánto recauda de impuestos en el gobierno, y aquí no voy a plantear el problema de los hogares ni nada, va a ser una cosa más en forma reducida, pero es simplemente cuánto recauda de impuestos el gobierno. ¿Sí? O sea, no importa si son de suma fija o múltiples. No, voy a suponer que son distorsionantes porque voy a asociar una pérdida de eficiencia con ellos, pero no voy a decir de dónde viene esa pérdida de eficiencia, no voy a decir, es decir, no voy a poner un problema del hogar con trabajo o algo así que crea una distorsión, sino voy a decir, hay distorsiones y las modelamos de forma reducida. ¿Ok? Sí. Este gobierno lo estamos asumiendo, poniendo nominal con el precio del periodo, porque estamos parados desde el periodo 2 Porque estamos parados en el periodo 2 y queremos resolver por inducción hacia atrás, estamos en el segundo periodo y estamos poniendo todo en términos de las unidades nominales del periodo 2, en precios del periodo 2. Este gasto es en el periodo 2, de todos modos, ¿no? Es un gasto que se da en el periodo 2 y lo multiplicamos por los precios del periodo 2 para saber cuánto vale en pesos en vez de en cantidades reales, que es como está expresado el G. Bueno, para simplificar, suponemos que la tasa de interés real es exógena al modelo. Por ejemplo, porque la economía fuera pequeña y abierta. Entonces vamos a suponer que la real R es exógena. Hay un rendimiento que en términos reales se da y es exógeno al modelo. Y incluso más vamos a simplificar normalizando ese R minúscula a 0. Eso pues no afecta al modelo, podríamos tener el R positivo y tendríamos que estar cargando un R para una cantidad de ecuaciones, pero con R igual a 0 no importa, lo importante es que sea exógeno. Listo. Y la otra cosa que ustedes de golpe se habrán dado cuenta, un término que no he mencionado hasta ahora, es que en los gastos a la derecha aparece P2 por B. Entonces P2 por B es una transferencia nominal que el gobierno le hace a los hogares. Y esa transferencia nominal voy a suponer que es igual a M2 menos M1. Y entonces ahí se conecta con lo que estaba mencionando antes ante la pregunta de Diego. Voy a suponer que todo el señoraje nominal M2 menos M1 se le devuelve a los hogares en forma de una transferencia de suma fija P2 por B. La razón por la cual estoy haciendo eso es porque yo me quiero quedar con los incentivos para crear inflación únicamente provenientes del hecho de que más inflación me reduce el valor nominal de mis deudas. Y quiero eliminar cualquier incentivo de crear inflación para aumentar el señoraje que me genera más ingresos. Entonces, por eso estoy suponiendo que todo el señoraje que recaudo se lo devuelvo al gobierno, a los hogares, entonces pues no es ganancia para mí. ¿Sí? Pero si hay transferencia directa, ¿no habría una distorsión? No, estoy suponiendo que es una transferencia de suma fija. Entonces no cambia ninguna decisión de los hogares. Si fuera una transferencia que a mí me toca dar subsidiando una actividad, pues entonces habría una distorsión. Pero estoy suponiendo que no, es una transferencia de suma fija. Es una manera de aislar y concentrarnos en lo que nos interesa. Bueno, bien, entonces esa era la restricción del gobierno. Ahora, ¿cuál es la función objetivo del gobierno? Entonces la función objetivo del gobierno la podríamos expresar microfundamentada, como ya empezamos a hacer aquí en la clase, como la maximización de la utilidad de unos hogares, anticipando lo que los hogares van a hacer, bla, bla, bla. Pero para simplificar el modelo y que no se nos ponga muy complicado,
En este caso particular vamos a asumir una función, digamos, de forma reducida, no microfundamentada, pero que captura lo que ya sabemos de las distorsiones de los impuestos. Y es que el gobierno va a tener una función de pérdida L, que va a ser una función convexa y en particular va a mantener una forma cuadrática en las tasas de lo que aquí son los impuestos. Los impuestos Tao y, como anticipó Diego, el impuesto inflacionario, la inflación, que es una cosa que genera distorsiones, también genera beneficios. Matamos el beneficio por el lado del señoraje, el único beneficio es por el lado de reducir la deuda nominal, y esa va a ser la pérdida que el gobierno va a tratar de minimizar al máximo. ¿Cómo la va a minimizar? Escogiendo Tao y escogiendo Pi, escogiendo impuestos e inflación. Obviamente lo de que escoja inflación es un poquito una simplificación, porque el gobierno no escoge la inflación, el gobierno escoge la tasa de interés, que a su vez de forma indirecta influye sobre la inflación, etcétera. O sea, ahorita lo estamos viviendo claramente con el Banco de la República que estábamos discutiendo en la clase pasada. El gobierno no escoge la inflación, quisiera escogerla y está viendo a ver cómo hace para bajar la de inflación a partir de los instrumentos de política monetaria que tiene. Hay unos mecanismos de transmisión y depende de la demanda de dinero y la oferta de dinero, etcétera. Entonces, no la controla perfectamente, pero por simplificar estamos suponiendo que la controla perfectamente. Y escoge Pi directamente. Lambda simplemente va a ser mayor que 0, y es que tanto me importan las distorsiones de los impuestos respecto a las distorsiones de la inflación. Digamos, cuando lambda es igual a 1 es igual de distorsionante impuestos e inflación. Cuando lambda es mayor que 1 es peor las distorsiones de los impuestos para una misma tasa, y lo contrario cuando lambda es menor que 1. Entonces lambda captura qué tan fuerte respecto a las distorsiones de la inflación son las distorsiones de los impuestos tradicionales. Bueno, entonces como les dije, escogemos estos pi y tau para minimizar L, y ya les había contado que el P2B, esa transferencia a los hogares, es exactamente igual al señoraje, y me tiré esta pregunta porque ya se las contesté. ¿Por qué supusimos eso? ¿Por qué? No se les ha olvidado. Para dar el efecto, exacto. Para quedarnos solamente con el efecto que la inflación tiene sobre la deuda nominal, sin los beneficios vía señoraje. Listo. Entonces, con esos supuestos, la restricción del gobierno que teníamos antes, la podemos simplificar un poquito. En particular, lo que podemos hacer es dividir ambos lados de la restricción por P1 y eliminar el M2 menos M1 con el P2B que teníamos. Entonces, ya eliminamos el M2 menos M1 con el P2B que teníamos en esos dos lados de la ecuación y dividimos por P1. ¿Perdón? No, voy a dividir por... sí, dividimos por P2, gracias, dividimos por P2. Cuando dividimos por P2, hay una cantidad de términos que se quedan sin coeficientes de precios porque se eliminan los P2s. ¿Y qué nos queda? Nos queda tau igual a G más, y tal vez el único término que hay que explicar es el término que tiene a... Bueno, no, el segundo y el tercer término de la ecuación lo podemos, del lado derecho los podemos explicar. El segundo aparece la inflación, porque tengo P1 sobre P2, ¿cierto? Pero P1 sobre P2 es básicamente 1 sobre 1 más pi. ¿Por qué? Porque P2 sobre P1 es 1 más pi, ¿cierto? P2 sobre P1 es 1 más pi. Porque P2 sobre P1 menos 1 es igual a P2 menos P1 sobre P1, que es igual a pi. Por lo tanto, P2 sobre P1 es 1 más pi. Y como P2 sobre P1 es 1 más pi, pues P1 sobre P2 es 1 sobre 1 más pi. Entonces eso explica el segundo término. Y el tercer término no solamente está eliminando el P2, sino que está incorporando que habíamos supuesto que R igual a 0. ¿Se acuerdan? Listo, entonces eso explica la restricción de presupuesto que va a enfrentar el gobierno para minimizar su función de pérdida. Esa restricción de presupuesto está bien, podríamos utilizarla para resolver el problema. Lo único es que es una restricción que es no lineal en las funciones de elección del gobierno. Porque fíjense que aparece pi en un denominador y multiplicando al tau. O sea, si se la multiplicara me quedaría que pi por tau. Entonces, queremos hacer una restricción lo más facilita y sencilla posible, que nos quede lo más lineal y tal. Entonces vamos a hacer una simplificación, es que vamos a linealizar esa restricción presupuestal. Esto nos simplifica la vida y nos captura la esencia de lo que queremos ver del modelo. Entonces, no es absolutamente estricto de lo que plantea el modelo, pero para la economía nos captura todos los incentivos económicos, que es lo que más queremos acá, ¿sí? Si quisiéramos encontrar una expresión absolutamente matemáticamente precisa, no lo es,
pero no estamos perdiendo nada de la economía al hacer esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Linealizamos esa expresión alrededor del punto pi, tratamos que analizarla alrededor de algún punto. Entonces la vamos a analizar alrededor de inflación cero y tasa de interés nominal cero. No sé si ustedes se acuerdan cómo se le analiza eso con una expansión de Taylor de primer orden, pero por si acaso no se acuerdan, la siguiente diapositiva les recuerda. Y más fácil que la ecuación es recordar el dibujito que todos deben tener de clase de cálculo, ¿cierto? Y es si uno pinta cualquier curva y uno piensa en un punto sobre la curva, aquí en el tablero lo va a hacer solamente en una dimensión para que no me enrede. Si uno piensa sobre la curva un punto x0, ¿cierto? Y uno piensa en f de x0, pues cualquier curva suficientemente cerca a x0 se ve como una línea. ¿Y cómo puedo capturar esa línea que pasa tangente a la curva en el punto x0? Eso es la aproximación de Taylor. Una manera de hecho, esa ecuación, la ecuación de esa curva, es la aproximación de Taylor. Y sería, en el caso de una dimensión que yo estoy dibujando en el tablero, f de x cerca al x0 es aproximadamente simplemente evaluar a f de x en f de x0 y luego ponerlo a moverse a la pendiente que tenga la curva y. O sea, ponérselo a mover a lo que sea la derivada de f en ese punto x0 multiplicado por cualquier desviación que yo esté haciendo de x respecto a x0. Y esa es la expresión de Taylor. Básicamente, la línea que es tangente a la curva alrededor del punto al que yo estoy usando como referencia. Es f de x0 y muévase para los lados de eso a la pendiente que tenga ahí la curva. Y esto que acabo de mostrar en el tablero en una dimensión es generalizable a 2 o a n dimensiones, y la que tengo en la diapositiva pues es 2 dimensiones. F de x0 y y0 simplemente es la línea cuando ya tengo 2 variables alrededor de las cuales estoy linealizando. Entonces, si utilizamos eso y linealizamos la restricción anterior, esta restricción que la podemos llamar la función tau en función de pi y de i, esa es nuestra función f de xy, y aplicamos esta fórmula, llegamos a esta expresión de que los impuestos del gobierno, que antes teníamos una expresión exacta, se pueden escribir como aproximadamente esta ecuación, g más b más teta bi menos teta bpi. ¿Sí? ¿Qué es lo único que estoy haciendo ahí? Coger esa función tau, derivarla con respecto a nuestro x que es pi, derivarlo con respecto a nuestro y que es i, evaluar esas derivadas en el punto que estamos usando de referencia que es 0, 0, y multiplicarla por x menos x0, o sea, pi menos pi0, que sería pi menos 0, y y menos y0, que es i menos i0, que sería i menos 0. Simplemente estoy aplicando la fórmula. Y cuando hago eso, me queda esta expresión más bonita para la restricción presupuestal. Sí. De álgebra, ¿cómo pasa? Es que hay 4 términos que terminan con 5 más 6 términos. Entonces, ¿por qué g más b más teta bi menos teta bpi es igual a lo que está a la derecha? Entonces lo que hice fue, me parece que lo que pasa es que sumé y resté algo, ¿cierto? Sumé y resté un teta b, ¿cierto? Sumé y resté un teta b, ¿para qué? Si, o sea, yo tengo g más b más teta bi menos teta bpi, y eso es igual, tratando de agrupar los términos que me interesan, g más, dejemos el b solito, más, y veamos qué tiene teta b. Teta b tiene de factor a i y a menos pi, pero lo que no tiene esa expresión de la derecha es lo que sumé y resté. ¿Qué sumé y resté? Teta b. Si yo cojo un teta b y lo resto, puedo tener menos teta b más b, y entonces de ahí sale el b factor de 1 menos teta, pero yo resté un teta b, entonces me toca también sumar un teta b para que no se pierda la desigualdad, entonces lo sumo en los factores que están acompañando a teta b, y entonces ahí no mantuve alterada la ecuación. ¿Y para qué hice eso? Simplemente para que nos quede la restricción de presupuesto en una expresión, digamos, económicamente más intuitiva, que es que los impuestos en términos reales tienen que cubrir
el gasto del gobierno, la fracción indexada de la deuda que está en términos reales, B por 1 menos teta, y la fracción no indexada de la deuda, que está en términos nominales, por lo tanto sobre esa hay que pagar 1 más una tasa de interés real. ¿Cuál es la tasa de interés real? La diferencia entre I menos pi. ¿Bien? Listo. Entonces con eso ya tenemos un problema mucho más sencillo, porque recuerden que sujeto a esta restricción vamos a minimizar la pérdida que era igual simplemente a 1/2 de lambda por tau cuadrado más pi cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer para minimizar ese problema o para resolver ese problema es que podemos sustituir la restricción presupuestal en la función objetivo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este punto. Estamos sustituyendo, en vez de escribir tau, estamos escribiendo toda la expresión que encontramos de la restricción presupuestal, y el problema ya no es escoger tau y pi, sino escoger simplemente el pi que minimiza esa pérdida. Y el pi que minimiza esa pérdida, fíjense que es un problema de una pérdida convexa, ¿no? Con todas las cosas al cuadrado y tal. La condición de primer orden va a determinarnos el mínimo sin ningún problema. Y si derivamos eso con respecto a pi, ¿qué nos da? Nos da lambda por todo el chorrero que está dentro del paréntesis cuadrado por 2, pero que multiplicó a 1/2, entonces ahí se cancelan los 2 con el 1/2. Por la derivada interna que el paréntesis cuadrado te da con respecto a pi, que es igual a negativo teta b más 2pi, pero que estaba multiplicado también por 1/2, entonces se van los medios y eso debe ser igual a 0. Ahora, también en este punto yo me puedo dar cuenta que lo que está en el paréntesis cuadrado simplemente es tau, y como lo que está en el paréntesis cuadrado simplemente es tau, tengo una expresión muy sencilla para pi, despejando esa condición de primer orden, que es que pi tiene que ser igual a lambda tau teta b. Y eso explica la expresión que tengo ahí en la diapositiva. Y fíjense que, pues, como siempre en estos problemas, lo que estamos es igualando el beneficio marginal de subir un poquito la inflación con el costo marginal de subir un poquito la inflación, y entonces ahí estamos capturando digamos, esto nos lo había soplado Diego desde antes, ¿no? El gobierno quiere poner un poquito de inflación de tal manera que lo que se ahorran impuestos, ¿y por qué se ahorran impuestos? Porque se reduce la obligación de la deuda nominal, compense las extras distorsiones que están produciendo la inflación. La extra distorsión que produce la inflación es pi, el extra ahorro de impuestos que produce la inflación es que mi ahorro proporcional a la deuda nominal teta b, que me permite cobrar menos impuestos tau, que me importan en términos de distorsiones lambda. ¿Ok? Entonces ahí estamos igualando costo marginal con beneficio marginal de subir un poquito la inflación. Bueno, muy bien. Entonces eso es pi. Ahora, ¿cuál es tau? ¿Cuál sería el tau óptimo en este problema? Pues simplemente tenemos la restricción presupuestal, podemos sustituir el pi óptimo para despejar y encontrar el tau. Ahora, antes de eso, fíjense que la última pregunta hace alusión a lo que hemos venido discutiendo ya varias veces y que les he hecho la pregunta. En este problema no aparece la cantidad de dinero como parte, digamos, de la base del impuesto inflacionario del cual podemos sacar provecho. Solamente aparece teta b, que es la deuda nominal, por lo que supusimos que todo ese impuesto inflacionario en términos de lo que se consigue en dinero se devuelve como una transferencia a los hogares, ¿no? Entonces por eso la base efectiva realmente que importa para este impuesto inflacionario es teta b, mientras que M2 menos M1 no nos importa, todo se lo estamos devolviendo a los hogares. Ahora, haciendo lo que les dije de sustituir, utilizar la restricción presupuestal para despejar tau y para despejar pi, porque aquí tengo una relación entre pi y tau, puedo encontrar el tau óptimo ya en función solo de parámetros y el pi óptimo únicamente en función de parámetros, combinando esta condición de primer orden con la restricción presupuestal. Resolvemos este sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas y encontramos que tau óptimo para cada nivel de gasto público y para cada nivel
de tasa de interés que el sector privado me esté cobrando, los impuestos que yo quiero cobrar están dados por esta expresión que depende solo de parámetros. Y lo mismo, la inflación que yo quiero cobrar. ¿Sí? El gasto habíamos dicho que era aleatorio, ¿no? Una variable aleatoria. El gasto es una variable aleatoria, sí. El gasto es una variable aleatoria, pero acuérdese de la secuencia del juego. Se la muestro rápidamente. La secuencia del juego es que lo último que pasa es que el gobierno escoge pi y tau, y como es benevolente, lo escoge para minimizar la pérdida como ya acabamos de resolver, y ahí fue donde acabamos de resolver el problema. Pero eso lo hace después de que ya se realizó el gasto. ¿Sí? Ahora, de todos modos, el gobierno sí va a ser muy importante la incertidumbre respecto al gasto, pero ¿cuándo? Cuando esté por allá en la primera etapa escogiendo cuánto es teta. Y dice, oiga, ¿yo qué teta escojo? Anticipando todo lo que va a pasar después. Ahí sí que va a ser importante la incertidumbre. Pero aquí ya el gobierno conoce el gen. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos una situación y es que tanto los impuestos como la inflación son crecientes en la tasa de interés nominal, son crecientes en la cantidad de gasto y simplemente nos dice pues, que el gobierno tiene que cobrar más de sus instrumentos tributarios, de los dos, cuando tiene más obligaciones, bien sea porque los hogares le están imponiendo una mayor tasa de interés nominal o porque enfrentó una situación de gasto muy alto. ¿Sí? La otra cosa que es importante es que, digamos, si lambda es muy alto, quiere decir que son muy fuertes como las distorsiones de los impuestos tradicionales tau, entonces eso va a generar que la razón entre pi y tau, fíjense que si aquí podemos dividir pi con tau y darnos cuenta que la razón entre pi y tau es una función de qué tan grande es lambda, qué tan grande es teta b. Entonces yo voy a poner inflación más alta respecto a impuestos en la medida en que lambda sea muy alto, porque lambda es las distorsiones de tau, entonces yo más bien me voy por la inflación, y en la medida en que teta b sea muy alto, que es, tengo mucha deuda nominal y quiero ahorrar en deuda nominal, entonces tengo inflación más alta respecto a tau. Entonces esa es otra observación importante para hacer. Y la última es suavización de impuestos. Acuérdense que aquí el gobierno escoge de los dos instrumentos tributarios. No va a quedarse solamente con un instrumento tributario. ¿Por qué? Porque las curvas de distorsiones de los impuestos son convexas, ¿cierto? Entonces yo tengo una curva que se ve así para los costos de la inflación convexa y tengo una curva que se ve también convexa para los costos de los impuestos tradicionales. El gobierno no va a ser una situación en la cual le pone 0 a un instrumento y muchísimo al otro, porque por la convexidad, lo que pierde por tener que irse hacia muchos impuestos en el que escoja es mucho más grande que lo que se ahorra por haberse ido hacia pocos impuestos en el que ahorra. Entonces el gobierno va a escoger alguna cosa intermedia en donde cobra de los dos instrumentos tributarios, echándole la mano al que sea menos distorsionante más. Entonces, por ejemplo, si lambda es muy chiquito, pues le echa más mano a tau. Si lambda es muy grande, le echa menos mano a tau. Pero de todos modos le va a echar mano a los dos. No se va a ir nunca al extremo por la convexidad de los costos. Sí, Carlos. A mí no me queda muy claro el canal de transmisión de esa distorsión que genera la inflación cuando le devolvemos todo en transferencias y señorear a los hogares. O sea, tendríamos que asumir que el dinero está dentro de la función de utilidad para que exista esa distorsión efectivamente. Sí, es complicado verlo porque no tengo función de utilidad, no hice nada microfundamentado, entonces todo fue una función de pérdidas que es creciente en tau y es creciente en pi y es convexa en las dos. Entonces, en realidad, el beneficio para el gobierno por el lado del señoreaje, en este modelo como lo tenemos escrito ahorita, es que si el gobierno generara más M, tendría más recursos. Y si tuviese más recursos, ¿qué tendría que hacer? Cobrar menos impuestos. Entonces, si pudiera cobrar menos impuestos, pues entonces tendría un beneficio por haber creado inflación. Entonces, como ese beneficio lo matamos, porque todo lo que recoja de plata se lo devuelve a los hogares, el único beneficio que quedó de crear más M que crea inflación fue simplemente que se reduce la deuda nominal, pero no hubo ningún otro beneficio. Pero aquí, incluso sin plantear ninguna función de utilidad a los hogares, habría un beneficio para el gobierno vía más señoraje si se pudiera quedar con ese señoraje, porque lo podría usar para pagar sus obligaciones y no tendría que cobrar impuestos.
Es decir, no habría que meter en la función, digamos, ya no se pregunta, no habría que meter en el dinero en la función de utilidad de los hogares para que el gobierno tuviera un beneficio de crear más señoraje, porque el beneficio que tiene es, gracias a eso tengo más recursos y no me toca cobrarle impuestos a los hogares, y son los impuestos los que le devuelven a los hogares. El canal no es que la inflación per se acá le distorsione las decisiones a los hogares, sino que al existir podría reducir la inversión. Claro, por el lado del señoraje es eso, por el lado de cuáles son, por qué yo supuse que pi tenía costos de distorsiones, porque pi alguna distorsión le crea a los hogares. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos este asunto y creo que no hay mucho más que decir con respecto a esta solución. Ahora sí ya queremos pasar a los periodos anteriores del juego, siguiendo nuestra solución por inducción hacia atrás. Entonces, continuando en ese proceso, lo que tienen que hacer ahora ¿qué pasaba? La etapa anterior era que se realizaba el gasto, y la etapa anterior es que los individuos decían cuánto le van a cobrar al gobierno. Entonces, ¿cuánto le van a cobrar al gobierno? Entonces, vamos a suponer que los hogares son neutrales al riesgo. No tienen aversión al riesgo en absoluto. Entonces, por una condición de arbitraje, la tasa de interés en términos reales de los bonos nominales tiene que rendir lo mismo que los bonos reales, porque si no, pues se va a ir simplemente al que rinda más y no van a estar dispuestos a tener del otro tipo de bono. Entonces, en este modelo donde estamos suponiendo que el gobierno puede emitir una cantidad de deuda nominal teta y una cantidad de deuda real 1 menos teta, pues que la emita y en efecto se la compren implica que tienen que estar rindiendo lo mismo, o si no me voy para el que rinda más. Y entonces, con ese supuesto de que son neutrales al riesgo, simplemente las tasas tienen que ser idénticas. Si hubiera una aversión al riesgo, ¿qué habría? Habría como una prima de riesgo por el bono que es incierto, que es el bono nominal, porque yo no sé cuál inflación va a haber. Entonces, aquí estamos ignorando esa prima de riesgo porque son neutrales al riesgo. Y entonces la tasa de interés real R tiene que ser igual a lo que los hogares anticipan será el rendimiento real de los bonos nominales. Y ellos anticipan que ese rendimiento real de los bonos nominales es I menos pi. Y como R es igual a 0, eso implica que la tasa de interés nominal simplemente va a ser las expectativas de inflación que tengan los hogares. Y fíjense que eso lo que implica es el argumento circular que yo estaba diciendo al comienzo cuando estábamos motivando este modelo. Y igual las expectativas de inflación es lo que captura este argumento circular, porque es lo que dice, si los hogares esperan mucha inflación, van a subir la tasa de interés nominal. Pero si suben la tasa de interés nominal, ya acabamos de encontrar hace nada, que la inflación que decide poner el gobierno es creciente en la cantidad de tasa de interés nominal que le ponen los hogares. Entonces, ahí ya capturamos ese problema de la deuda nominal. Y es que si los hogares esperan mucha inflación, van a poner un I alto, pero si ponen un I alto, el gobierno va a tener que poner un pi más alto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, listo. Ahí ya resolvimos el problema de cuál tasa de interés ponen los hogares al gobierno. Ahora entonces, esa es la tasa de interés nominal que ponen los hogares, pero entonces está en función de las expectativas de inflación. Quisiéramos tener la tasa de interés nominal realmente equilibrio en función de los parámetros del modelo. Entonces, para hacer eso, pues el hogar anticipa cuál va a ser la inflación que va a poner el gobierno. El hogar puede resolver el problema que el gobierno va a resolver en el futuro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues sacarle el valor esperado a la inflación óptima que el gobierno escoge, expresión que ya conocimos. ¿Y cuál es el valor esperado de la inflación óptima? Pues simplemente coger esa expresión que teníamos para la inflación y aplicar el operador de expectativas a esa expresión. Y fíjense que en esa expresión lo único que es incierto es el G. En esta etapa del modelo lo único que es incierto hacia el futuro es el G. Entonces nos va a quedar simplemente una expresión que es la misma que teníamos antes, en donde reemplazamos G por el valor esperado del G, que es G barra. Y esa expectativa de inflación es la que tiene que ser igual a tasa de interés. Pero esa expectativa de inflación tiene la tasa de interés metida. Luego aquí estamos resolviendo ese problema como punto fijo, en el cual existe una tasa de interés nominal que yo voy a poner en función de las expectativas de inflación. Pero las expectativas de inflación son función de la tasa de interés nominal que me habían anticipado a mí los hogares. Luego existe una tasa de interés que satisface simultáneamente esas dos condiciones, que es la que resuelva esta ecuación. Y resolvemos esa ecuación, nos da una expresión muy sencilla. Simplemente resolviendo esta ecuación de que
El valor esperado de la inflación tiene que ser igual a la tasa de interés nominal. Resuelvo para la tasa de interés acá, entonces simplemente es despejar I, y nos da que I es igual a lambda teta B por G barra más B. Y entonces el hogar, anticipándose los incentivos del gobierno, plantea una tasa de interés nominal en donde hay varios factores que tiene en cuenta, pero se destacan los tres que estoy señalando acá, intuitivos y que ya hemos visto en las expresiones previas. Si lambda es muy grande, los impuestos son muy distorsionantes, el hogar dice, este man prefiere hacer inflación porque los impuestos son muy distorsionantes, y por lo tanto yo debería tener una tasa de interés nominal alta porque sé que van a poner una inflación alta. Entonces, para poder tener una tasa de retorno real que realmente me pague y que compense y rinda lo mismo que los bonos reales, me toca poner una inflación más alta. Entonces, lambda más grande, tasa de interés nominal exigida por los hogares más grande. Mayor gasto esperado G barra también implica que el gobierno tiene mayores obligaciones, y mayor B implica que tiene mayores obligaciones. Cuando el gobierno tiene muchas obligaciones, el gobierno va a hacer muchos esfuerzos por minimizar distorsiones y entonces va a tener más incentivos a crear inflación. Yo le debería cobrar una tasa de interés nominal más alta, anticipando esos incentivos que va a tener el gobierno. Y finalmente teta B. Cuanto más grande sea teta B, más grande la proporción de la deuda que es nominal y por lo tanto más incentivos a crear inflación, le cobro una tasa de interés nominal más alta. Y de hecho aquí ya vemos la paradoja que yo planteé al comienzo de la clase, que fue, oiga, si teta fuera cero, si todo fuera deuda real, pues listo, no me subirían la tasa de interés nominal y sería cero, y no tendría que yo vender deuda cara. Toda la deuda me saldría al valor de la tasa de interés real. Y punto. Ahora, ¿será que eso es lo óptimo en este modelo? Vamos a ver que no. Vamos a ver que no necesariamente lo óptimo, a pesar de que resuelve este problema, es tener cero deuda nominal. No necesariamente eso es lo óptimo. Puede que sí, pero no necesariamente. Nos toca devolvernos ahora al primer momento del juego en el cual el gobierno, anticipando todo esto que acabamos de resolver, la inflación e impuestos que él mismo va a poner, la tasa de interés que dado la inflación de impuestos que él mismo va a poner, el sector privado le va a incorporar, y la tasa de inflación de equilibrio y la tasa de interés nominal de equilibrio y demás que implican de eso, el gobierno se para al comienzo del periodo y dice, bueno, ¿cuánta deuda pongo nominal, cuánta pongo real? Entonces, vamos a resolver ahora el problema de escoger el teta óptimo que minimice la pérdida anticipando todo lo que viene. Pero entonces antes de hacer eso, escribamos nuevas expresiones para la inflación y los impuestos de equilibrio que incorporan todo lo que va a pasar en adelante en el juego. ¿Qué era lo que no tenían incorporado? Lo que no tenían incorporado era esta tasa de interés nominal de equilibrio. Lo que teníamos de pi y de tau hasta ahora tenía i, pero tenía i como variable endógena, no la tenía en función de parámetros como acabamos de encontrar. Entonces, si yo sustituyo ese i en las expresiones para pi y para tau y manipulo un poquito las ecuaciones, obtengo esta expresión para pi en función de g y para tau en función de g que muestra la diapositiva. Simplemente viene de sustituir la expresión que tenemos para la tasa de interés nominal y meterlas en la expresión que tenemos para inflación, en la expresión que tenemos para impuestos. Y simplemente reorganicé al hacer esa sustitución, reorganicé de una manera que me quedara económicamente intuitiva, que fue que si ustedes se fijan, tanto la inflación como los impuestos tienen un componente que captura la distancia entre G y el G esperado, o el G promedio, y otro que captura simplemente los valores esperados. Tienen esos dos componentes. Entonces, eso va a ser importante en la interpretación final que le demos al modelo, porque el gobierno va a tener claro que la inflación tiene un nivel que responde a cuál es como la cantidad de obligaciones esperadas que hay, pero también una parte de la inflación que responde a que el gasto esté inusualmente por encima del gasto promedio, que va a generar inflaciones más altas. O al revés, si el gasto está por debajo del gasto promedio, la inflación va a ser más baja. Y eso lo incorpora el gobierno, y como él suaviza los instrumentos tributarios, eso que le pasa a la inflación y que hace que la inflación suba un poco, también va a hacer que los impuestos suban un poco, porque él siempre quiere suavizar y usar los dos instrumentos. Sí, Diego. Si el gasto es aleatorio, porque yo no establezco probabilidades de un choque.
Pues yo aquí simplifiqué y no dije cuál era como la distribución de probabilidad sobre G. Podemos imaginarnos que hay una función de densidad sobre G, o podemos pensar que es una función discreta donde hay una probabilidad un G bajo, un G alto, cualquier cosa. Aquí simplifiqué y no dije cómo era la función de distribución. Y fíjese que realmente lo único que le importa al gobierno en el periodo inicial, dado como planteamos el modelo, es cuánto es G barra. Porque lo único que necesita calcular es cuánto es el E de pi, y el E de pi depende solo de G barra. Entonces, claro, si yo hubiese supuesto una función de distribución específica, podría decir que G barra es por decir probabilidad de gasto bajo por el gasto bajo más probabilidad de gasto alto por el gasto alto, si fuera una distribución así como binomial, ¿no? O si tuviera una cosa continua, pues podría como expresar el G barra de una forma específica. Pero aquí no necesito, basta con decir que es G barra. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, ya podemos por fin resolver el problema del teta óptimo. Entonces, para resolver el problema del teta óptimo, vamos a minimizar la función de pérdidas, en donde la función de pérdidas es la que siempre hemos tenido, y donde el tau es el tau de G que viene de todo el equilibrio del modelo, y el pi es el pi de G que viene de todo el equilibrio del modelo, que escribimos ahorita, que tiene ese componente de los choques y que tiene ese componente de la parte esperada. Ahora, cuando hacemos eso, llegamos a esta expresión de pérdidas. Entonces, la expresión de pérdidas a la que llegamos, simplemente para que ustedes vean de dónde viene esto intuitivamente, recuerden qué es lo que estamos haciendo. Bueno, una cosa importante, aquí estamos minimizando ya no la pérdida, sino el valor esperado de la pérdida, porque hay incertidumbre. Entonces, el valor esperado de estos bichos al cuadrado, como es al cuadrado, sabemos por la desigualdad de Jensen que no podemos, pues tenemos que sacar el valor esperado de esa expresión al cuadrado. ¿Y cómo nos da? Fíjense que nosotros teníamos unos chorreros largos para impuestos, voy a copiar en el tablero solamente el del pi, porque el de impuestos simplemente es igualito, solo que dividido por lambda teta b. Entonces, si copiamos el de pi, nos da una expresión lambda teta b, 1 más lambda teta b cuadrado, G menos G barra, más lambda teta b, G más b. ¿Y qué pasa? Que cuando yo miro la función de pérdida que estoy mostrando en la diapositiva en la parte baja, esta función del valor esperado de la pérdida, nos queda, para la expresión que teníamos de pi de G, nos queda como sospechosamente sencilla, ¿no? Siendo que pi de G era bastante larga y no solamente tengo el pi de G al cuadrado, sino que tengo lambda veces el tau de G al cuadrado, el valor esperado de esas vainas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué resulta tan sencilla? Porque ahí vamos a sacar el valor esperado de estas cosas al cuadrado, y cuando saco el valor esperado de esas expresiones al cuadrado, pueden ustedes desarrollar los cuadrados, simplificar muchos términos, y les van a aparecer unas cosas que son muy intuitivas, que son los valores esperados de G menos G barra al cuadrado. ¿Qué es el valor esperado de G menos G barra al cuadrado? La varianza de G. Entonces, desarrollar esos cuadrados y utilizar que el valor esperado de G menos G barra al cuadrado es la varianza, es lo que hace que el mundo se nos simplifique y que la pérdida nos quede con esta expresión bonita. ¿Todos vieron ya todo o no? Pues es lo que hemos hablado en otros momentos de la clase. En este caso particular es simplemente tener la paciencia de desarrollar el cuadrado, meter las expectativas, ver cómo cancelamos términos y utilizar el hecho de que el valor esperado de G menos G barra es igual a sigma cuadrado. Bueno, entonces, confiando en que ustedes superan la angustia de que no hicimos esa álgebra, cosa en la cual los estoy entrenando, nos podemos concentrar en lo que realmente nos importa, porque todos son capaces de hacer esa álgebra, y que es en la economía, ¿cierto? Que es esta función de pérdida sigue teniendo dos componentes muy parecidos a los dos componentes que tenía cada uno de las variables de elección. Un componente que tiene que ver con la varianza del gasto, un componente que tiene que ver con el valor esperado de las obligaciones del gobierno. Y lo que va a hacer el gobierno es encontrar el teta que sea óptimo para minimizar una pérdida que tiene un aspecto que viene de la incertidumbre y un aspecto que viene del tamaño de las obligaciones.
Entonces lo que voy a hacer es definir el aspecto que viene de la incertidumbre y el aspecto que viene de las obligaciones, lo voy a definir como con unas funciones auxiliares para que me quede mucho más fácil discutir la intuición de la solución. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? El aspecto que viene de la incertidumbre lo va a llamar alfa, el aspecto que viene del valor de las obligaciones lo va a llamar beta, y entonces hay un aspecto que viene de la incertidumbre que depende de la varianza y de teta, que es lo que tengo que escoger, y una cosa que viene del valor esperado que depende del g esperado y del teta, que es lo que tengo que escoger. Y ahora simplemente, pues, tenemos unos resultados muy sencillos y muy directos. Estos dos aspectos, la primera cosa que uno puede mostrar de estos dos aspectos es que la derivada de la parte que viene de la incertidumbre con respecto a teta es negativa. Eso es lo primero que quiero mencionar acá. Ahora, la incertidumbre en sí misma es mala, que es el segundo pedazo de esa proposición. Más incertidumbre, más pérdida para el gobierno. Pero mayor deuda nominal ayuda a reducir los costos asociados a la incertidumbre, asociados al término que tenía la varianza de G. Por otro lado, el otro aspecto es que el pedazo que viene del valor esperado, en cambio, es positivo con respecto a teta. O sea que de beta de teta es positivo, mientras que de alfa de teta es negativo. Si ustedes ven qué significa beta y qué significa alfa, pues la cosa es clara. En el caso de la parte que viene la incertidumbre, teta está en el denominador de una expresión, y en la medida en que yo suba teta voy a tener menos pérdida por este lado. Pero en el otro lado, teta está simplemente multiplicando los términos y voy a tener más pérdida cuando aumente teta. Entonces lo que nos está diciendo eso es, más deuda nominal, que es más teta, más deuda nominal, me ahorra pérdida por el lado de lo que tenga que ver con la incertidumbre, pero me causa pérdida por el lado de lo que tiene que ver con los valores esperados. Ahora, ¿cuál es el óptimo teta? Pues depende, va a depender de ese ahorro que genera teta versus ese en la pérdida, versus ese costo que genera teta en la pérdida. Hay diferentes casos. ¿Cuáles son los diferentes casos que pueden haber? Pues un caso es que siempre domine el pedazo del valor esperado y la pérdida solamente crezca y crezca con teta. En ese caso, ¿yo qué hago? Pues tengo teta igual a 0, tengo cero deuda nominal. Ahora, otro caso es en el cual domine el pedazo de la incertidumbre y más teta me reduzca costos, y entonces yo siempre gane y gane porque reduzco y reduzco pérdidas con teta. En ese caso, ¿qué hago? Escojo el máximo teta para reducir pérdidas y entonces tengo solo deuda nominal en vez de solo deuda real. Y finalmente, existe una posibilidad, y es que exista una solución interior. Lo que yo estoy reduciendo en pérdida, es decir, ganando por el pedazo de incertidumbre, se compensa exactamente en un punto teta intermedio, teta estrella que estoy llamando acá, con lo que a mí me está costando en pérdida, lo que se me está incrementando en pérdida por el lado de los valores esperados, y entonces puede haber una condición de primer orden, que simplemente es la derivada de esa función de pérdida con respecto a teta igualada a 0, y me da un teta interior. Entonces están esos tres casos, y ahora lo que nos falta simplemente es como discutir, bueno, ¿y esto qué dice? ¿Por qué tener deuda nominal en mayor cuantía me reduce costos por una cosa que tiene que ver con la incertidumbre? ¿Quién tiene una intuición de por qué será eso? ¿Sí? Ya que porque no se quita el riesgo de que la inflación sea muy alta y los rendimientos terminen siendo en términos reales negativos, entonces me estoy quitando mucho riesgo. Más o menos, sí tiene que ver con el riesgo, pero no es tanto el riesgo de que la inflación sea muy alta, es más, ¿qué es la variable que tiene incertidumbre aquí? El gasto, ¿cierto? El gasto público puede ser muy alto, muy bajo, yo no sé. Y yo estoy en un momento inicial, aquí antes de que haya realización del gasto, sin saber si el gasto va a ser alto o bajito, no tengo ni idea cómo va a ser. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el gasto, por ejemplo, sea inusualmente alto. Si el gasto es inusualmente alto y de repente tengo un choque de gasto, ¿qué me permite el tener deuda nominal? ¿Cuál es la ventaja de la deuda nominal? Si toda la deuda fuera real, ¿yo qué tendría que hacer para poder pagar ese gasto? Impuestos, punto. Si tengo un pedazo de deuda nominal, ¿qué puedo hacer?
puedo crear un poquito de inflación. Y como creo un poquito de inflación, me ahorro un poquito mis obligaciones y no me toca subir los impuestos tanto como tocaba subirlos para satisfacer el gasto. Entonces, lo que está haciendo aquí la deuda nominal es que me está dando flexibilidad. Y uno pues tiene la idea, y de golpe ustedes a estas alturas de la vida, después de tantas clases, que uy, la inflación eso es una vaina horrible, uno tiene que cuidarse con la inflación. Pero la inflación es igual de horrible que cualquier otro impuesto distorsionante. Digamos, sí, es horrible, pero todos los impuestos son distorsionantes. Y este gobernante dice, yo tengo dos instrumentos tributarios, la inflación que tiene unos costos convexos y entre más inflación peor, y los impuestos que también tienen unos costos convexos y entre más impuestos peor. Pero entonces, ¿qué me pasa? Que si yo tengo cierta deuda nominal, en el caso en el cual llega a subir mucho el gasto público, a mí de otro modo me habría tocado subir los impuestos TAO, los tradicionales, a un nivel muy alto. Pero si yo tengo cierta deuda nominal, ¿yo qué hago? Oiga, pues genera un poquito de inflación. Sí, eso le duele a la sociedad, le duele. Pero lo que se ahorra uno gracias a subir la inflación en impuestos tradicionales por culpa de la subida del gasto, los costos distorsionantes de los que se ahorra uno justifican que uno use un poquito de inflación. Entonces, aquí la deuda nominal lo que está permitiendo es esa flexibilidad frente a la incertidumbre del gasto. Y el hecho de que los impuestos tengan costos convexos, que es una cosa que hemos motivado ya varias veces en el curso, nos lleva o lleva al político, a este gobernante que es un planificador central benevolente, lo está haciendo pensando en el bienestar de los ciudadanos. Dice, oiga, si yo tengo incertidumbre frente al gasto, yo sí quisiera tener una cierta flexibilidad para en ocasiones en las cuales el gasto me va a empujar a cobrar impuestos excesivos, no tener que hacerlo. No porque yo quiera generar inflación y ser castrochavista, populista, irresponsable, ¿cierto? Sino porque quiero utilizar toda la suavización de impuestos que tengo a mi disposición para tener una cantidad moderada de cada uno de los impuestos, que eso reduce distorsiones respecto de tener muchos de un impuesto y muy poquito del otro. Entonces es mejor tener una cantidad moderada de inflación, una cantidad moderada de impuestos, que tener que cobrar una cantidad inusualmente alta de impuestos cuando me tocaron un gasto muy alto. Entonces, fíjense que ese es un beneficio de la deuda nominal. Y por eso el pedazo de la pérdida, la función de pérdida del gobierno, que depende de la varianza, se va volviendo más pequeño en la medida en que yo tenga más deuda nominal. Y eso lo pueden ver no solamente en la discusión que acabo de decir de dónde viene cada una de las cosas, sino que ustedes si miran el teta estrella, fíjense que entre más grande sigma, entre más la incertidumbre, más el teta estrella. Ahora, en cambio la pérdida, en lo que tiene que ver con el valor esperado de las obligaciones del gobierno, es más grande si yo tengo una deuda nominal más alta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese caso? La tasa de interés que le cobrarían sería más alta, exacto, exacto. ¿Y por qué? ¿El gobierno qué problema tiene? Tiene como un problema de credibilidad, ¿cierto? Tipo dice, oiga, si yo tengo unas obligaciones muy, muy grandes, enfrento un lío de credibilidad más grande. ¿Por qué? Cuando los ciudadanos vean, uy, este man tiene una deuda enorme y tiene un G barra que siempre tiende a ser muy grande, luego este tipo, si tiene deuda nominal, va a tener una tentación enorme de crear inflación. Entonces, ¿yo qué hago? Le cobro una tasa de interés muy alta, pero si le cobro una tasa de interés muy alta, eso es malo para los ciudadanos a fin de cuentas, porque para poder satisfacer esa tasa de interés alta hay que cobrar impuestos altos. Hay que poder cubrir ese servicio de la deuda. Entonces el gobierno, ex ante anticipando esto, si lo que sabe que tiene es un problema de deuda muy, muy, muy grave, lo que hace es, más bien tengamos una deuda que no sea en gran medida nominal, mandemos la señal de que yo voy a honrar el valor real del retorno de esa deuda. De esa manera el sector privado no me va a cobrar muy onerosamente una tasa de interés muy alta por eso, y de esa manera mis obligaciones son bajitas y resuelvo un poquito mi problema de credibilidad. Y así pueden analizar otros parámetros. Entonces, por ejemplo, lambda, ¿no? Lambda era el parámetro que acompañaba en la función de pérdida del gobierno, o que es la misma pérdida de la sociedad. Lambda era qué tan distorsionantes eran los impuestos tradicionales respecto a la inflación. Y si los impuestos tradicionales son muy distorsionantes, yo voy a tener un teta estrella más pequeño por el mismo problema de credibilidad. Si los impuestos tradicionales son muy distorsionantes,
los ciudadanos saben, este tipo quiere generar inflación para no cobrar impuestos distorsionantes. Por lo tanto, anticipando eso, le van a cobrar una tasa de interés nominal muy alta. Entonces, el gobierno, para protegerse de ese problema de credibilidad que tiene, le conviene tener una deuda nominal más bajita para protegerse frente a ese problema de credibilidad. Entonces, esas eran las enseñanzas de este modelo, que fue lo que nos quedó pendiente en la clase anterior y que nos muestra cómo las cosas dependen de estos parámetros. Aquí estoy enfatizando cómo mayor incertidumbre genera mayor deuda nominal óptima y mayor lambda genera menor deuda nominal óptima. Pero para concluir quiero hacer lo mismo que hablamos cuando hablamos del caso de la madurez de la deuda pública. Y es que el modelo de la madurez de la deuda pública nos enseñó algo sobre la madurez de la deuda pública, pero nos enseñó algo más general, ¿cierto? Nos enseñó una razón muy de fondo, como básica, esencial, de por qué hay un problema de inconsistencia dinámica en el gobierno, al ser juez y parte y ser una persona cuyas beneficios o utilidad depende de las variables de la economía, pero ser un agente distinto a los demás agentes de la economía porque puede influir sobre esas variables. Entonces ahí derivamos unas enseñanzas que no se aplican solamente a la madurez de la deuda pública, sino a la política económica en general. Este modelo también nos da una enseñanza general sobre un dilema básico de política económica, que es básicamente el lío entre qué es mejor, entre tener reglas o tener discrecionalidad. Y entonces la respuesta aburrida de los economistas, pues pero por ser aburrida pero es cierta, es que depende. Porque las reglas tienen una ventaja y es que me ayudan a resolver un problema de credibilidad, me transmiten una señal, en este caso tener un teta, muy poca deuda nominal, teta cercano a cero, es adoptar la regla que yo le voy a dar a usted un retorno real sobre su deuda y entonces es adoptar una regla que es muy buena, me resuelve un problema de credibilidad, pero me genera un problema de falta de flexibilidad, que si llega a pasar algo inesperado, no necesariamente puedo tener la flexibilidad para operar de la manera que yo quisiera. Y eso, que es el caso aquí en la denominación de la deuda pública, es el caso en muchos otros contextos, dicho sea de paso, en la discusión que vamos a tener en la clase de hoy sobre la conveniencia o no de tener una regla fiscal y si esa regla fiscal está bien o mal diseñada para poder sopesar el dilema o el debate de reglas versus discreción. Así que eso era lo que quería decir para cerrar este punto del capítulo 6. ¿Hay alguna pregunta de esto antes de que hablemos de la regla fiscal?